Hay un lugar dentro de nosotros que nunca olvida. Un eco persistente, casi silencioso, pero que moldea elecciones, gestos e incluso las sonrisas forzadas frente a quien no sabe amarnos. Algo se rompió allá atrás, y desde entonces parece que toda búsqueda afectiva se volvió un intento secreto de reparar aquello que nunca encajó. Es curioso cómo ciertas presencias, incluso ausentes de amor, siguen llamándonos. Como si el corazón, ciego de esperanza, insistiera en tocar la misma puerta que solo se abre para herirnos. Repetimos patrones, revivimos escenas, y nos aferramos a señales que no dicen nada, solo porque, en algún rincón, todavía queremos ser elegidos por quien ya nos negó. Lo más extraño es que, muchas veces, esa búsqueda de amor nace exactamente donde fuimos descartados. Como si el valor que no recibimos necesitara venir de ese mismo lugar para que, finalmente, tenga sentido. Pero lo que nos parece amor, a veces, no es más que un intento desesperado de curar un abandono antiguo. Mientras tanto, seguimos ajustándonos, disminuyéndonos, intentando encajar en espacios que nunca fueron hechos para nosotros. Y cuanto más nos entregamos, más parece crecer el vacío. Porque el amor que necesita probarse todo el tiempo no es amor, es supervivencia emocional disfrazada de afecto. Hay una sabiduría escondida en ese patrón, y quien aprendió a verla fue Carl Jung. Él descubrió que no buscamos solo personas, buscamos espejos. Y muchas veces, el reflejo que nos atrae es el de la herida no sanada, esperando ser vista. La respuesta, por tanto, no está en conquistar al otro, sino en comprender que dentro de nosotros insiste en volver al mismo lugar de dolor. Este vídeo te va a llevar exactamente hasta ese punto. El momento en que dejas de correr detrás de lo imposible y comienzas a entender por qué existe esa búsqueda. Y a partir de ese entendimiento, algo cambia. La sanación comienza no cuando el otro finalmente te ve, sino cuando tú decides dejar de esconderte detrás de quien nunca te vio. El amor que nunca llega, porque insistes en quien siempre te rechaza. Muchas personas pasan años de su vida intentando entender por qué siguen sintiéndose atraídas por relaciones donde el amor no es recíproco. Es como si existiera un imán invisible que las arrastra siempre hacia los mismos patrones, las mismas promesas vacías, los mismos silencios dolorosos. Y, aun sabiendo que eso duele, siguen ahí, esperando. Como si, en cualquier momento, el otro finalmente fuera a notar todo lo que se hizo por amor. Esto no es solo carencia. Es un mecanismo emocional profundamente enraizado, construido muchas veces desde la infancia. Cuando un niño percibe que necesita hacer un esfuerzo para merecer afecto, agradar, ceder, callarse, graba en su inconsciente la idea de que el amor debe ganarse. Y crece creyendo que, si lo intenta lo suficiente, un día será aceptado. Pero esa búsqueda constante de validación afectiva en lugares de rechazo se convierte en un ciclo de adicción. El dolor de no ser amado como se quisiera activa una especie de compulsión por intentarlo otra vez, con la misma persona o con otra parecida. Y eso transforma el amor en batalla. Cada gesto se vuelve un intento de probar valor, cada mensaje ignorado una herida reabierta. En muchos casos, esa persona que nos rechaza ni siquiera necesita ser abiertamente cruel. A veces, el simple hecho de no corresponder con intensidad ya es suficiente para despertar el miedo al abandono. Entonces comenzamos a moldearnos, intentando adivinar lo que el otro desea, anulándonos poco a poco, con la esperanza de ser aceptados. Y, en el fondo, hay una parte de nosotros que ya lo sabe. Esa relación no nos va a dar lo que necesitamos. Pero aún así nos quedamos. Porque irse significaría aceptar que nunca hubo amor verdadero ahí. Y esa es una verdad demasiado dura para quien creció necesitando creer que un día sería amado de la manera correcta. Muchas de estas dinámicas tienen raíces en experiencias no resueltas. Un padre distante, una madre demasiado crítica, un ambiente emocionalmente inestable. Todo eso contribuye a la formación de un complejo, como lo llamaba Jung, que nos lleva a revivir, en bucle, las mismas historias emocionales con personas distintas. Es como si intentáramos reescribir el pasado. Hacemos de alguien el sustituto inconsciente de quien nos hirió, y entonces, al conseguir el amor de esa nueva persona, creemos que vamos a sanar el dolor antiguo. Pero eso rara vez ocurre. Lo que conseguimos, en la mayoría de los casos, es simplemente revivir la herida. Y lo más cruel es que el otro ni siquiera entiende la profundidad de todo esto. Para él, tal vez sea solo una relación casual, un vínculo sin compromiso. Pero, para quien está atrapado en ese patrón, es mucho más que eso.
es un intento desesperado de probarse a sí mismo que es digno de amor. Esa insistencia se vuelve aún más dolorosa cuando mezclamos recuerdos bonitos con momentos de rechazo. Creamos una fantasía emocional, en la cual idealizamos al otro, y justificamos cada ausencia como un error pasajero. Nos quedamos esperando señales que nunca llegan. Y, en ese proceso, nos olvidamos de nosotros mismos. Este tipo de sufrimiento no es visible a los ojos. Es silencioso, pero constante. Corroe la autoestima, destruye la paz interior y transforma el amor en un campo de batalla. Ya no se trata de amar al otro, sino de intentar sobrevivir emocionalmente en medio del rechazo. Muchos que viven esto creen que están siendo fuertes, persistentes. Pero, en realidad, solo están intentando ser vistos, reconocidos, amados, por quien no tiene amor para ofrecer. Y mientras esa realidad no sea enfrentada, el ciclo se repite. Una vez más. Y otra más. Pero existe una explicación profunda para ese comportamiento. Y es exactamente eso lo que Carl Jung nos ayuda a entender. A partir de aquí, vas a ver cómo esa búsqueda no es solo romántica, sino simbólica. Y, al comprender esto, la sanación se vuelve posible. La herida que elige por ti. ¿Cómo Carl Jung explica esta búsqueda del amor imposible? Carl Jung creía que gran parte de nuestro comportamiento está guiado por fuerzas inconscientes. Llamaba complejo a un conjunto de emociones, recuerdos y traumas que se agrupan en torno a un tema específico, como el abandono, por ejemplo. Estos complejos tienen vida propia dentro de la psique y muchas veces, toman el control de nuestras elecciones afectivas sin que lo notemos. Cuando una persona busca, repetidamente, el amor de alguien que la rechaza, eso rara vez tiene que ver solo con el presente. Es como si, detrás de esa pasión, hubiera un niño herido al volante. Una parte de nosotros que aún cree que, si finalmente es aceptada, todo se resolverá. Pero esa búsqueda es una ilusión. El complejo no quiere amor, quiere repetición. Porque en la repetición hay familiaridad. Y donde hay familiaridad, hay una falsa sensación de seguridad. Jung también hablaba sobre la proyección. Proyectar es atribuir al otro características o roles que, en realidad, pertenecen a nuestra propia historia emocional. Por eso muchas veces idealizamos a personas que poco nos ofrecen. No estamos viendo quiénes son realmente, estamos viendo en ellas un símbolo. Un padre ausente, una madre fría, un rechazo antiguo. Proyectamos, entonces, una promesa de sanación. Ese movimiento nos hace creer que, al conquistar a esa persona, finalmente vamos a curar el dolor del pasado. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más insistimos, más profundizamos la herida. Porque estamos intentando resolver en el presente un dolor que pertenece al pasado. Y eso nos impide vivir relaciones reales, con personas que nos amarían de verdad, si no estuviéramos tan ocupados persiguiendo fantasmas. Otro concepto fundamental en Jung es el de la sombra. La sombra representa todo aquello que reprimimos o negamos en nosotros mismos, inclusive la sensación de no ser dignos de amor. Cuando esa parte es ignorada, se manifiesta de forma distorsionada, nos lleva a buscar precisamente situaciones que confirmen nuestra baja autoestima. Así, elegimos, sin saberlo, personas que refuercen nuestra sensación de no encajar. Es como si hubiera una voz interna diciendo, ¿ves? No lo mereces. Por eso no te elige. Y cuanto más se repite esa dinámica, más creemos que el problema está en nosotros. Que necesitamos hacer más, ser más, dar más. Sin darnos cuenta de que estamos alimentando un ciclo emocional enfermizo, guiado por un complejo que quiere ser visto, reconocido y, sobre todo, sanado. Pero Jung no veía eso como un destino. Él creía que el autoconocimiento era el camino para interrumpir esos patrones. A través del proceso de individuación, aprendemos a integrar esas partes heridas, reconociendo su origen y dejando de proyectarlas en los demás. Es un camino de regreso a uno mismo, al centro del alma propia. La individuación es, esencialmente, lo opuesto a la búsqueda desesperada de amor externo. Se trata de construir, poco a poco, un eje interno estable, que no dependa de la validación del otro. Cuando ese eje se fortalece, la necesidad de ser amado por quien nos rechaza pierde fuerza. Y, con el tiempo, se disuelve. Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere coraje, presencia y, principalmente,
disposición para mirar hacia adentro, para revisitar las heridas de la infancia sin culpa, sin vergüenza, y entender que lo que vivimos no fue culpa nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad transformarlo. Al reconocer que estamos actuando bajo el comando de una parte herida, dejamos de identificarnos con ella. Y, en ese momento, el patrón comienza a romperse. Las elecciones cambian. La atracción por lo que hiere se debilita. Y el corazón comienza a mirar en direcciones donde hay reciprocidad, cuidado, afecto verdadero. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste, pero aquello que aceptas, se transforma. Aceptar la existencia de la herida, del complejo, de la sombra, es el primer paso para transformar ese dolor en sabiduría. Y es exactamente eso lo que te prepara para la revelación más profunda de este vídeo, que viene ahora. La ilusión de sanar a través del otro, cuando amar se convierte en un intento de ser salvado. Al principio, todo parece solo otra pasión intensa. Hay algo en esa mirada distante, en esa forma de ausentarse, que despierta un deseo casi inexplicable. La persona no ofrece mucho, pero ofrece lo suficiente para mantener viva la esperanza. Y es ese casi lo que genera adicción. Es ese tal vez lo que atrapa. La relación se convierte en un baile de expectativa y frustración, y sin darnos cuenta, el corazón entra en un juego en el que siempre pierde. En el fondo, lo que se busca no es amor, es redención. Es como si, al conquistar a quien no te eligió, pudieras demostrarle algo al mundo, o tal vez al pasado. El dolor de ser ignorado activa memorias que ni sabías que guardabas. El día en que tu presencia fue invisible, el momento en que tuviste que ser demasiado fuerte para que te notaran. Y, de pronto, esa persona que apenas responde tus mensajes se transforma en un símbolo. El símbolo de todo lo que quisiste recibir y no recibiste. Carl Jung decía que lo que está inconsciente dirige tu vida, y tú lo llamas destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando seguimos insistiendo en relaciones que solo reencarnan nuestras heridas. Lo que nos atrae no es la persona, sino el papel que ocupa en nuestro teatro emocional interno. Estamos intentando reescribir la misma obra, con un nuevo elenco, esperando que el final cambie. Pero el guión sigue siendo el mismo, porque el origen del guión sigue oculto. La relación se convierte, entonces, en una especie de misión sagrada, lograr que el otro nos ame. Y cuanto más se aleja, más creemos que debemos intentarlo. Nos anulamos, nos moldeamos, nos volvemos expertos en adivinar deseos ajenos. Cada nueva migaja de afecto nos parece una victoria. Cada nueva ausencia, una culpa. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no fui suficiente? Y, en ese ciclo, olvidamos preguntarnos, ¿y dónde estoy yo en todo esto? El amor, vivido así, no es amor. Es supervivencia. Es el niño herido intentando, una vez más, ser visto. Es la esperanza de que alguien allá afuera nos demuestre que somos dignos de ser amados. Pero el problema es que esa expectativa convierte al otro en juez. Y todo juez tiene el poder de absolver o condenar. Cuando entregas tu autoestima en manos de alguien emocionalmente indisponible, le estás pidiendo que decida tu valor. Y eso es peligroso. Y eso es injusto, contigo. Jung veía la psique como un sistema simbólico. Nada es casual. Cuando sientes atracción por alguien que no te ama, eso no es debilidad, es mensaje. Es un lenguaje que necesita ser decodificado. El deseo por quien no te quiere es el reflejo de un deseo mayor, el deseo de sanarte. Pero estás intentando curar una herida profunda con el vendaje equivocado. Y cada vez que insistes, solo estás presionando más la herida. Es en ese punto donde el dolor deja de ser romántico y se vuelve existencial. Ya no duele solo por la ausencia del otro. Duele porque empiezas a darte cuenta de que te estás ausentando de ti mismo. Te perdiste intentando ser visto. Y ahora, el vacío no viene de la soledad, sino del abandono interno. Es una ausencia dentro del alma misma. Pero aquí, también, habita la revelación. El dolor es insoportable porque encierra una verdad escondida. Estás intentando que alguien te ame de la forma en que tú mismo te niegas a amarte. La relación se convierte en un espejo de lo que aún no puedes ofrecerte. Acogida, presencia, ternura. Y por eso Jung decía que el encuentro con el otro es, en realidad, un encuentro contigo mismo. Cuando esperas que el otro te salve del dolor, estás negando tu capacidad de transformarte. Estás entregando tu alma a alguien que,
muchas veces, ni siquiera quiere sostenerla. Pero tú insistes. Porque, si él la acepta, tal vez por un instante creas que eres digno. Pero, ¿y si la dignidad no necesitara permiso? ¿Y si el amor propio pudiera construirse sin tener que ser probado? Esas preguntas no son simples. Duelen. Nos desmontan. Porque nos enfrentan con una verdad. El otro no vino a sanarte. Vino a mostrarte donde todavía duele. Y a partir de ahí, algo pueden hacer. No es el fin del dolor, es el inicio de la conciencia. Y con ella, llega la liberación. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La oscuridad aquí es ese patrón silencioso de buscar amor donde solo hay rechazo. Y cuando lo miras sin culpa, sin juicio, algo cambia. Porque dejas de luchar contra el dolor y comienzas a escucharlo. Y él te dice, es hora de volver a casa. Volver a casa, en este caso, es volver a ti. Es reconstruir tu propia historia afectiva, ya no con la esperanza de ser amado por quien no te quiso, sino con la fuerza de amar a quien te has convertido. Y eso, sí, es sanación real. Porque nace desde dentro. Y ya no depende de quién se va o se queda. Es en este punto del vídeo donde todo cambia. Porque ahora comienzas a darte cuenta de que tienes elección. Que puedes salir de este ciclo. Que puedes dejar de correr tras quien siempre te dejó esperando. Y, a continuación, vas a descubrir exactamente cómo hacerlo, con pasos claros, posibles y transformadores. El regreso a uno mismo, cómo romper el ciclo y elegir el amor que sana. Romper el ciclo no significa solo dejar de amar a quien te rechaza. Significa, en esencia, desprogramar tu inconsciente de un guión que se ha repetido tanto tiempo que ya parecía normal. Carl Jung decía que fuimos hechos para volvernos íntegros, no perfectos. Y romper este patrón es exactamente eso. Interrumpir la búsqueda de la perfección para, por fin, aceptar la totalidad, con dolor, con historia, con límites. Esto comienza cuando dejas de hacer preguntas sobre el otro. ¿Por qué no me ama? ¿Por qué se va y luego regresa? ¿Por qué no soy suficiente? Son preguntas que te mantienen atado al dolor. El verdadero cambio ocurre cuando empiezas a hacer preguntas sobre ti. ¿Por qué me quedo? ¿Por qué sigo ofreciendo lo mejor de mí a quien devuelve lo mínimo? ¿Qué estoy intentando probar con esta insistencia? Esas preguntas duelen, pero liberan. Porque te devuelven el control de la narrativa. Carl Jung comprendía la psique humana como un organismo vivo que necesita integrar sus partes olvidadas. El complejo del rechazo es uno de esos fragmentos. Nació de una historia, quizás de una infancia donde tuviste que ser demasiado fuerte, o de un entorno donde tu vulnerabilidad no era bienvenida. Y ahí aprendiste que tenías que merecer atención. Que necesitabas sacrificarte para ser visto. El problema es que esa creencia siguió activa, incluso después de adulto. Romper con ese sistema interno requiere práctica y conciencia. Una de ellas es la autoacogida profunda, que va mucho más allá de frases bonitas frente al espejo. Es aprender a quedarte contigo mismo en los días en que nadie se queda. Es dejar de correr tras el mensaje no respondido, tras el perfil de la persona en Instagram, tras el intento de hacerte presente donde ya te empujaron al vacío. Quedarte contigo mismo, al principio, duele. Pero es sagrado. Otra práctica es la autopresencia activa. Empieza a registrar tus detonantes emocionales. Cada vez que sientas ganas de escribirle a esa persona, respira y escribe lo que estás sintiendo. Nombrar la emoción es llevar luz al inconsciente. Eso es individuación, volverte íntimo con partes de ti que normalmente ignoras. La sombra que Jung describió, en este caso, es esa parte tuya que busca amor en quien ya lo negó. Acércate a ella. Habla con ella. Pregúntale qué necesita. Y, poco a poco, dejas de ser rehén de la repetición. Crea rituales de reconexión emocional contigo mismo. Puede ser escribir cartas a tu versión niño, que aún espera ser amado. Puede ser una caminata en silencio, sin celular, solo escuchando lo que tu cuerpo y corazón tienen que decir. Puede ser meditar cada día con la intención clara de volver a tu centro. Esos pequeños gestos, repetidos, tienen el poder de reestructurar tu alma. Otro paso esencial es aprender a despedirse con dignidad. No de forma dramática, no para provocar arrepentimiento,
sino como quien entendió que su valor ya no puede ser negociado. Escribir un texto y no enviarlo. Cerrar el ciclo por ti, no por el otro. La despedida más poderosa es la que ocurre dentro, cuando ya sabes que no necesitas volver. Permítete también crear nuevas referencias de amor. Fíjate en las personas a tu alrededor que saben cuidar, escuchar, acoger. Aprende a recibir pequeños gestos. Un amigo que te pregunta si llegaste bien, alguien que escucha con atención, un abrazo sin prisa. Tu sistema emocional necesita nuevas experiencias para reconfigurar lo que entiende por amor. Amor no es ausencia. Amor no es duda. Amor es presencia continua. Carl Jung decía que el alma se cura estando con niños. Esto no tiene que ser literal. A veces, el niño que necesita ser acogido es el tuyo. Esa parte de ti que lloró sola, que fue silenciada, que aprendió a conformarse con poco. La sanación ocurre cuando dejas de exigir que el otro venga a rescatar a ese niño, y comienzas a ser el adulto que él siempre esperó. Una práctica poderosa es escribir a diario una carta de amor para ti. No una carta superficial, sino sincera. Reconoce tu dolor, tu historia, tu fuerza. Escribe como si hablaras con alguien muy importante, porque lo eres. Cuando esta práctica se vuelve hábito, la dependencia emocional empieza a disolverse. Porque el vacío que intentabas llenar afuera comienza a ser nutrido desde adentro. Otro punto esencial es el perdón. No el perdón romántico, que abre la puerta para repetir el ciclo, sino el perdón liberador, perdonar al otro por no haber podido amarte. Y perdonarte a ti por haberte quedado tanto tiempo ahí. Cuando perdonas, no estás diciendo que fue correcto, estás diciendo que no vas a seguir cargando con ese peso. Y eso es un acto profundo de amor propio. Y entonces, cuando el ciclo se deshace, algo nuevo nace. No una nueva relación, sino un nuevo tú. Un ser humano más íntegro, menos ansioso, más presente. Capaz de decir no sin miedo a perder. Capaz de elegir relaciones recíprocas, donde el amor no se esconde ni se exige, sino que simplemente sucede, porque hay espacio para que suceda. Y ahí, en ese nuevo lugar interno, el amor comienza a tener otro significado. Ya no es urgencia. Ya no es salvación. Es intercambio. Es presencia. Es construcción. Y cuando eso ocurre, te das cuenta. El amor que siempre buscaste afuera estuvo todo el tiempo esperando ser reencontrado dentro. Tal vez hayas pasado la vida intentando ser suficiente para alguien. Tal vez te callaste, esperaste, insististe, todo por un amor que nunca llegó. Pero hoy, aquí, ahora, algo dentro de ti ya lo sabe, es hora de volver. Volver a ti. Volver a la dignidad. Volver a un amor que no exige sacrificio constante para existir. La decisión no es fácil, lo sé, pero es tuya. Y puede comenzar en este preciso momento. Si este vídeo habló con una parte tuya que casi nadie ve, escribe en los comentarios, con toda la intención del mundo. Yo elijo acogerme. Escríbelo como un voto silencioso. Como quien siembra una semilla. Como quien, por primera vez, deja de correr detrás y empieza a caminar hacia adentro. Y si sentiste que algo se abrió dentro de ti, quédate con nosotros. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Este espacio fue hecho para corazones cansados de esperar al otro, y listos para, por fin, encontrarse. Darse cuenta de que buscamos amor donde solo hubo rechazo duele. Pero ese es el primer paso hacia la sanación. Y si te dijera que hay un camino para entender de dónde vienen esas heridas tan profundas, esos traumas que parecen perseguirte hace años, Carl Jung puede mostrarte eso. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos juntos a entender cómo romper con los traumas que siguen destruyendo tu alma. Este viaje de autoconocimiento apenas comienza. Haz clic ahí y sigue conmigo. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.